Buenas tardes, soy Patricia Núñez Gómez, profesora del Departamento de Historia aquí en la Universidad de Guadalajara, y también tengo una maestría en edición y corrección de estilo y un poquito de literatura en la Universidad Oberta de Cataluña. Pero bueno, desde que me gradué me fui centrando mucho más en los temas de las fiestas y de las celebraciones. Fíjate que es muy interesante y por eso hoy me da mucho gusto compartirlo. Trabajar la historia de las fiestas o de las ferias y de las celebraciones en general es un punto fundamental para los historiadores porque son fenómenos sociales que nos permiten adentrarnos pues en la identidad de los pueblos que recrean esas tradiciones. Y al hablar de fiestas y hablar de tradiciones hablamos también de folclore, que el folclore es todo este material que se transmite en las culturas de generación en generación y que constituye pues un espejo privilegiado para analizar la sociedad, para entender por qué los seres humanos deciden celebrar. Es muy importante, no es nada más imaginar una fiesta y aislarla de lo que pasa en la sociedad. La fiesta es también un reflejo de cómo se relaciona la gente, de lo que piensan, de sus deseos, de sus temores. Entonces, trabajar las fiestas es entrarle a la historia social y ver cómo desde la antigüedad, desde las culturas más remotas y primitivas, se celebraba la vida por todos los fenómenos existentes, y entonces son manifestaciones antiguas y que reflejan mucho de la propia naturaleza del ser humano. Por eso me parece que es importante. Sí, bueno, voy a hablar de un investigador que me iluminó mucho cuando yo trabajé sobre las fiestas, específicamente durante mis años de recién egresada de la licenciatura. Me interesé por el Carnaval de Autlán, porque yo soy de Autlán, Jalisco. Y bueno, este teórico de nombre Johan Huizinga, pues tiene una teoría maravillosa de que el hombre, además de ser un hombre que fabrica, que piensa, es un hombre que juega. Y es por eso que existe este concepto del homo ludens. Pero no es nada más el juego entendido como algo infantil, como algo casual, sino que este investigador tiene la teoría de que la cultura se construye gracias al juego, de que todas las acciones que desarrollamos, desde el lenguaje, incluso el arte de la guerra, la democracia, bueno, todas las manifestaciones tienen sentido gracias al juego. Y por eso es que hablar de un homo ludens en las fiestas, pues es entender este espíritu que tienen las sociedades que necesitan romper con una parte de la vida cotidiana y entrar a un mundo completamente inverso en el que se vale reír, divertirse, trastocar la realidad y romper la cotidianidad. Entonces, eso es el homo ludens, es este hombre que juega, es esta cultura que juega y que nos permite entender que la mayoría de los hechos en la historia tienen esta motivación. Es esa teoría interesante del homo ludens. Bueno, sí, quería agradecerles la invitación. Estamos en el mes de febrero y febrero es el mes del carnaval a nivel mundial. El carnaval es una fiesta universal muy importante que tiene sus orígenes, y creo que lo dije ya hace un momento, en las fiestas de las sociedades más precarias en las cuales los seres humanos se reunían para celebrar la cosecha, las lluvias, todos estos eventos que benefician la continuidad de un pueblo. Pero el carnaval más precisamente es una fiesta de origen romano, en la cual la gente se reunía para celebrar al dios del vino, Dionisio, que además también es el dios de la fertilidad. Entonces esta fiesta llamada carnaval tiene sus orígenes en la antigüedad clásica y se fue reproduciendo también en la Edad Media y se fue expandiendo en la cultura occidental de una manera muy prolífica. Y entonces hoy podemos hablar que ese carnaval que inició en la antigüedad clásica como un homenaje a la fertilidad, al vino, a los placeres de la carne, porque es una fiesta que se contrapone con la Semana Santa. Si te fijas en las festividades del carnaval, siempre anteceden al miércoles de ceniza. Entonces, si bien al inicio empezó como una fiesta
que no se relacionaba para nada con la religión católica, pues se convirtió en la contraparte de la Cuaresma, que es esta ceremonia de la Iglesia Católica en la cual debemos retenernos y purificarnos. El carnaval es, por el contrario, esta fiesta de la carne, en la que se vale todo, se vale hacer todo. Y bueno, esta celebración se fue extendiendo en el mundo occidental y hoy tenemos en América Latina manifestaciones del carnaval muy interesantes. Te puedo citar el de Brasil, ¿no? Muy conocido por todos, pero también tenemos en Mazatlán y en Veracruz, y específicamente en el caso de Jalisco, pues tenemos en la región de Chapala el de Chapala, y evidentemente el carnaval que yo más he trabajado, que me interesa más, que es el carnaval de Autlán, Jalisco, carnaval de mi pueblo, de mi terruño. Bueno, quiero decirte que este carnaval es un carnaval que registra una continuidad, pues, de más de un siglo. Los archivos o el archivo histórico, los documentos que consulté, me indican que los primeros indicios del origen de esta fiesta están en el año 1831 y que desde 1831 se reunían las personas en estos días anteriores al miércoles de ceniza para organizar las corridas de toros, porque el carnaval de Autlán se centra en las corridas de toros. Pero eso no quiere decir que anterior a 1831 no se hubiesen celebrado fiestas. De hecho, en otro archivo, en el archivo parroquial de la diócesis de Autlán, siempre era constante esta alusión a las fiestas que hacían los indios de la región, al uso de la chirimía, que es una flautita pequeña que anuncia el inicio de las fiestas. Pero podríamos decir que 1831 es el año de inicio de esta fiesta. Lo curioso del carnaval de Autlán es que se interrumpió en múltiples ocasiones, ya sea por fenómenos naturales, unas fuertes lluvias, recuerdo, a principios del siglo XX suspendieron la fiesta, pero también fue suspendida durante la Revolución, durante la Cresteada, y ya prácticamente a partir de 1927 es una fiesta continua que se ha ido desarrollando y se ha ido transformando por la voluntad de los autlenses, que de generación en generación reproducen sus tradiciones. Y bueno, el año 2021 marcó una pauta fundamental en la historia de la fiesta, porque la pandemia del COVID pues originó que se cancelara la fiesta, pero hoy en este año 2022 se ha retomado y me parece que con una fuerza y con un vigor extraordinario. El carnaval tiene muchas tradiciones que son el reflejo de la cultura, de la economía, de la manera de ver el mundo que tienen los autlenses. Mira, la ventaja de trabajar con las fiestas, con las ferias, con las celebraciones en general, ya sea fiestas paganas o civiles, o fiestas eclesiásticas, es que como son tradiciones que se van perpetuando a lo largo del tiempo, pues podemos hacer uso evidentemente de la historia oral, que es una metodología de la investigación privilegiada para ello. Entonces podemos entrevistar, desde el presente podemos interrogarnos sobre esa fiesta que se originó en el pasado y podemos interrogar a varios actores. Entonces es una historia social y la historia oral es fundamental. Pero también, por supuesto, que los archivos son importantes. Yo tuve la ventaja de tener a mi disposición durante 5 meses el archivo histórico de Autlán. En esa época, en el año 1995, conté con la ayuda del cronista de Autlán, que en ese entonces era el señor Ernesto Medina Lima. Y pues en los archivos, que al final de cuentas son todos esos testimonios administrativos que deja el gobierno de sus gestiones, pues ahí encontré una mina extraordinaria sobre cuestiones económicas, de organización. Entonces creo que como trabajar la historia de las fiestas es también, me parece que es ejercer todas las competencias que un historiador tiene, trabajar por supuesto los archivos, la historia oral, pero también tiene esta parte muy importante de la interdisciplinariedad de la historia, porque te cuestionas no solamente el pasado, sino, como te decía, el presente desde el pasado, y entramos mucho en las discusiones teóricas que se han hecho antropólogos, que se han hecho sociólogos, en todas las sociedades, sobre todo pues en las sociedades occidentales, que es un poco lo que yo más he leído sobre fiestas,
Y es cuestionarse por qué se perpetúan tales tradiciones y sobre todo, me parece que no lo he mencionado, cómo estas tradiciones corresponden a la manera que tienen las sociedades de ver el mundo y por lo tanto a su identidad. Porque entrarle al tema de la identidad siempre es complicado. No creo que haya una identidad única, creo que somos como país una sociedad diversa, híbrida, compleja, y que las fiestas constituyen un pequeño momento en que quienes viven fuera, los migrantes que vienen, los fuereños que vivimos en otras ciudades, nos encontramos en esa fiesta para encontrar un pequeño indicio del pasado con el cual identificarnos. Por eso me parece que las fiestas y la identidad son un excelente tema de investigación que además nos permiten entrarle al baile, a la pachanga. Y bueno, pues esa sería como la metodología. Yo sí creo, bueno, les diría a mis alumnos y en general que lo primero hay que tener una pregunta de investigación. Un colega decía, historia es tener una pregunta de investigación. Entonces hay que tener una pregunta de investigación que nos dé mucha satisfacción, que nos guste mucho. Y creo que cuando investigamos pensando en nuestros ancestros, en lo que construyeron nuestros propios antepasados, en lo que vimos, pues tenemos más pasión por la investigación y hacemos mejores trabajos y podemos difundir esos trabajos. Es conocer desde una perspectiva mucho más sencilla, pero sobre todo mucho más ligera, las circunstancias sociales. Y te voy a dar nada más rápidamente un ejemplo. Tuve la oportunidad de trabajar folclore, fiestas y tradiciones en unos seminarios que organizo cada año con migrantes en Estados Unidos. Y quiero decirte que ellos están contentos, los jaliscienses, de que vayamos y hablemos de sus fiestas. Ellos que viven en Los Ángeles o que viven en Chicago, de que podamos llevarles esa historia que les es tan personal y tan íntima hasta sus lugares de residencia. Entonces yo creo que, bueno, que trabajar las fiestas es sobre todo un momento interesante en la investigación, pero sobre todo un gran momento de placer también. Fíjate que, bueno, evidentemente cuando eres recién egresado de la licenciatura te preguntas muchas cosas y dices qué voy a trabajar, qué voy a investigar. A mí me resultó muy natural querer investigar sobre mi pueblo, ¿no? Sobre Autlán, Jalisco, porque yo nací ahí, todos mis ancestros nacieron ahí, pero creo que no solamente por eso, porque entonces yo te estaría hablando del terruño, en este sentido de la historia, de la microhistoria de Luis González y González, pero lo que yo creo es que no solamente la historia de mi pueblo, sino todas las fiestas que tuve la oportunidad de ver o todos los libros que tuve la oportunidad de leer sobre fiestas, te permiten entender que los seres humanos al final del camino somos iguales, que necesitamos, además de esta vida cotidiana cargada de obligaciones, necesitamos romper con la cotidianidad y entrar en un momento de la historia que es interesante, es decir, la historia es continua y entramos a un momento de discontinuidad y cambiamos un poco el escenario y a través de ese escenario, de esa ruptura de la cotidianidad, podemos saber y conocer tradiciones, canciones, costumbres, comida, todos los elementos que conforman el folclore. Por eso es que las fiestas son importantes y bueno, es así como yo me interesé en el Carnaval de Autlán, además que el carnaval es uno de los más importantes, no solamente de Jalisco, yo diría de México y además en términos de las corridas de toros, pues es una plaza muy importante. También es la tierra de Carlos Santana, así que yo creo que ya se imaginarán que es una tierra muy, muy noble que ha dado mucho talento y mucha alegría. Así que en este mes de febrero yo los invito, visítenos el carnaval, está en todo su apogeo.